Son las 8 de la mañana con 17 minutos y seguimos haciendo este sonar informativo ahora por todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook Live, se pueden conectar, pueden comentar, podemos conversar por esa plataforma porque tenemos bancada sonar. Hoy la verdad es que teníamos como siempre dos invitados, pero una de ellas, la diputada Carla Regular, se ha excusado, no ha podido llegar por un problema personal, pero está acá con nosotros el diputado electo Renato Garín. ¿Cómo le va, don Pablo? Viejo conocido de esta algo radio. Algo, ¿no? Porque fue panelista durante mucho tiempo en el Sonar Global. ¿Cómo estás, Renato? Aquí estamos. Un gusto que estés acá de nuevo. Madrugando por usted. De vuelta aquí en Sonar. Muchas gracias. Por el país tendríamos que decir, Así ¿no? es, Para darle un sentido republicano. A ver, Renato, no habíamos hablado desde la campaña, desde que dejaste tus funciones como comentarista aquí en Sonar, y finalmente hoy te recibimos como diputado. ¿Cómo ves lo que va a empezar a ocurrir en marzo en el país con el nuevo Congreso, con esta representación que tiene el Frente Amplio, una bancada a la que tú perteneces, pero con el nuevo gobierno, con Sebastián Piñera, con el gabinete que ha nombrado? ¿Cómo ves tú lo que va a empezar a ocurrir en el sentido más amplio, ¿no? Porque hay una vinculación ahí con el Congreso y hay una serie de cosas que van a ser interesantes de observar. Hay un cambio de ciclo, primero. Segundo, el cambio de ciclo viene por la derecha. O sea, es una conducción de un cambio de ciclo que lo conduce la derecha y lo conduce con 4 millones de votos. Eso no es trivial, no es un dato de la causa, uno más, digamos. Hay un Congreso muy dividido, muy fraccionado, donde 3-4 votos pueden ser la diferencia para muchas leyes de quórum simple y también para leyes de quórum más alto, donde el fraccionamiento de fuerzas de la nueva mayoría, por ejemplo, podría darle mayoría a la derecha en algunos sentidos, o al revés, el fraccionamiento posible de la derecha podría ser mayoría para el otro lado. Y después hay una, yo diría, evidente ruptura entre la clase política, entre la élite política y la esfera ciudadana más participativa, digamos. O sea, hay dos esferas que no se reconciliaron en la campaña, que siguen en disputa y que se perfilan como dos esferas distintas, cada cual con sus tonos, cada cual con su mensaje. En algún sentido, Piñera tiene mayoría en la esfera política, pero en la esfera social, más de los sentidos comunes, todavía le falta. Y ahí está la disputa real. Y esa esfera social, me imagino, el Frente Amplio la quiere capturar o se siente más representativo de esa esfera social. ¿Crees tú que ocurre efectivamente hoy día esa representatividad? O sea, yo creo que todas las fuerzas políticas hoy día quieren capturar ese mundo que está más bien volátil en un punto de vista político, que no tiene una identidad de coalición y que sin embargo sus votos son decisivos en cualquier elección. Entonces la derecha tiene toda una avanzada intelectual, Mansuy, Ortúzar, Herrera y compañía, y del otro lado, ya ocurrió eso hace 4 años, Atria, Claudio Sangüesa y compañía, y hoy día el interregno de eso, ese mundo que quedó, digamos, en disputa todavía, más que definirse en el terreno político, se va a definir en el terreno de los sentidos comunes y los significados culturales, ¿no? Y por eso hay figuras de la televisión, figuras del deporte que entran a la política, es decir, que pretenden precisamente conectar estas dos esferas que estamos describiendo. Pamela Giles, ¿no? Florcita Motúa, la Maite Orsini, Erika Olivera, Sebastián Keitel. Ese tipo de figuras probablemente van a tener mucho protagonismo en este ciclo. Ahora, lo que dices de la disputa cultural es interesante y la derecha parece haber ganado un terreno importante en ese sentido. Es decir, lo que pasó con José Antonio Kast primero y luego que uno siente generó una suerte de empoderamiento o una suerte de salida del closet o falta de, si tú quieres, complejos para declararse de derecha y para defender ciertas ideas que siempre han estado a su lado, pero que parecían políticamente incorrectas. Parece ser también una pequeña avanzada cultural donde la izquierda o la centroizquierda supo tener cierta hegemonía durante mucho tiempo. No sé si lo ves así, pero en la campaña por lo menos, y el triunfo de Piñera hizo que mucha gente saliera a decir, bueno, nosotros somos de derecha y estamos dispuestos a defender ciertas ideas sin complejos, ¿no? Y eso tiene que ver con códigos culturales también muchas veces. Y hay una gran fortaleza, estando de acuerdo con lo que tú dices, la fortaleza de que hay 4 líderes políticos en este ciclo: Piñera, José Antonio Kast, Felipe Kast y Manuel José Osandón, todos los cuales le hablan a nichos distintos. O sea, Osandón le habla a esa vieja derecha agraria, conservadora, ¿cierto? Un poquito rural,
provinciana a ratos, ¿no? Orgullosamente provinciana en el caso de Osandón, que él remarca que es técnico agrícola, por ejemplo. Después está esa derecha más tea party de José Antonio Cast, ¿no? Que limitan algunos gestos a Donald Trump, ¿sí? Una derecha más posmoderna, si tú quieres. Especie de... Es un giro sobre la misma derecha de Osandón, pero es un giro comunicacional y retórico muy efectivo que radicaliza el discurso y que todavía logra una conexión con ese sentido común más conservador, más rural. Después está Felipe Cast, que Felipe Cast ciertamente es el más astuto, creo yo, de todos los cuatro, o sea, de los tres que quedan después de Piñera, digamos, que él logra, con una suerte de efecto camaleónico, cubrir un espectro de la derecha muy amplio. Él le habla a la extrema derecha en Araucanía, en Temucuicui, y sin embargo en Santiago logra ser una especie de vocero liberal de la derecha, estando contra el aborto, ¿no? O sea, siendo parte de la derecha cavernaria que decía Vargas Llosa, asesorándose por lobistas como Camilo Férez, ¿no? Teniendo todo un aparataje comunicacional muy denso, Felipe Cast, siendo ciertamente el promovido por Cristian Edwards en la segunda, una tras otra las pautas y las portadas para Felipe Cast, y también por un mundo empresarial. Bernardo Larraín Mate, cada vez que puede, le hace guiño a las tesis de Felipe Cast, que impuso 2-3 ideas, yo creo muy clave, que empujan el triunfo en la derecha. Primera idea, esto de los niños primero en la fila, ¿no? Que es un eslogan que penetró muy fuerte, y que si bien Piñera después termina apoyando la gratuidad estilo Sandón, igualmente asume el discurso de la infancia de Felipe Cast. En segundo lugar, la idea de que el problema del Estado, Felipe Cast instaló este diagnóstico permanentemente, ¿no? Casi a pie juntilla, ¿no? De que el problema es el Estado, de que el modelo económico funciona bien y que el modelo político encarnado en el Estado es el problema. A esta tesis se sube Bernardo Larraín. Y en paralelo está la campaña de Piñera, que los busca agrupar a todos y lo logra en cierto sentido. Y en paralelo a eso, o sea, varios procesos paralelos juntos, están estos intentos intelectuales, ¿verdad?, de ciertas fundaciones, corporaciones, instituciones, como el CEP, por ejemplo, que va colocando voceros como Silvia Izaguirre, trae a Harald Beyer, ¿verdad? Está el Instituto de Estudio de la Sociedad, donde está Mansuy con Ortúzar, que son los más densos intelectualmente, pero a la vez los menos leídos, los menos escuchados. Y después está, yo creo, el gran triunfador del asunto en ese plano de las ideas, que es Nicolás Ibáñez Scott, que arma su Fundación para el Progreso de la mano de Axel Kaiser, y ellos logran al final del día más poder que el CEP. La Fundación para el Progreso gana la Cancillería con Roberto Ampuero y gana el Ministerio de Educación con Gerardo Varela. Lo que es bien sorprendente, una fundación que lleva 4 o 5 años, mete 2 de sus directores en 2 de los ministerios más importantes. Entonces, la guerra cultural que ha dado la derecha tiene tantas aristas, tantos frentes, tantos flancos, tanta diversidad de armas, que yo creo que es bien difícil que se pare del otro lado algo similar capaz de contenerlo hoy día. Bueno, a eso quería ir. ¿Cómo ves del otro lado del asunto, digamos, porque has hecho una descripción bastante completa de lo que pasa, digamos, y cómo el pensamiento de la derecha ha ido sumando, ¿no? Porque hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, lo que se discutía desde la derecha y lo que muchos dirigentes de derecha también reclamaban, no tenemos un pensamiento importante, no tenemos el desarrollo de pensamiento, no tenemos ideas nuevas, estamos con las mismas ideas viejas, y parece que en poco tiempo se armó una estructura importante que, bueno, ha permitido, entre otras cosas, entre otros factores, que Piñera esté en el poder. Por el otro lado se ve totalmente al contrario el asunto, ¿no? Es decir, hay fuerzas nuevas, hay ideas nuevas, por cierto, que están entrando a la política, pero lo que no se percibe es una idea o un conjunto de ideas que aglutinen, que hagan pensar que acá hay un pensamiento nuevo, una renovación del pensamiento de izquierda o de centro izquierda, si se quiere. Ahora, en estricto rigor, en la derecha no ha ocurrido una renovación de pensamiento. O sea, lo que hay es una suerte de reflujo, ¿cierto?, de vieja idea o ideas extranjeras, ciertos estilos políticos, pero lo que sigue primando, creo yo, es esta conexión profunda, subterránea, entre el mundo corporativo empresarial y el mundo político, y eso es Piñera. Ok, pero todo lo que se desarrolla como la derecha social, para ponerle un mote, ¿no? Para ponerle una forma de etiquetarlo, pero que tiene que ver también con pensamientos, con lo que plantea el Instituto de Estudio de la Sociedad, por ejemplo, que dice que hay que tener una atención hacia lo social porque si no, la derecha no va a lograr avanzar, y que se ha hecho carne en el discurso y que lo representa Osandón, pero que también lo representan otros. Es un cambio de... al menos comunicacionalmente, es un cambio de discurso, ¿no? Del otro lado, el Frente Amplio, la nueva mayoría, el problema que tienen es que se quedaron sin sujeto, ¿no? O sea, yo creo que este es el problema central de la izquierda en el mundo, que es que la izquierda de los 60 y los 70 estaba acostumbrada a hablarle al obrero,
a los cordones industriales, ¿no? A esa vieja idea del trabajador sometido. Y hoy día, en cambio, y en esto Carlos Peña tiene razón, el sujeto es otro. Es un sujeto, si bien autónomo, con cierto nivel de subjetividad muy desarrollado, con el consumo como una de las principales banderas, es también un individuo y una familia muy endeudada. Y yo creo, el centro de la discusión en Chile, de qué se está discutiendo en Chile, se está discutiendo sobre, básicamente, si a la gente le gusta o no le gusta el modelo, ¿no? Y eso como que está todo el tiempo discutiéndose, ¿no? Si acaso el triunfo de Bachelet 2 es el rechazo del modelo, si acaso la vuelta de Piñera 2 es la vuelta del modelo, ¿cierto? Si acaso Mayol en realidad estaba exagerando con lo del derrumbe del modelo. Todo ese cúmulo de cuestiones que se generan en torno al modelo económico, o la modernización capitalista, que llama Peña, ¿cierto? Pierden de vista, creo yo, una cuestión que está ahí, que está todo el tiempo en la prensa, que nadie la sistematiza, pero que está ahí siempre, que es la cuestión del endeudamiento, ¿no? El Banco Central, que no es un instrumento de difusión venezolano ni ideológico, ¿cierto? Porque es el Banco Mundial el que hace eso. El Banco Central chileno dice que las familias chilenas están endeudadas en un 70% respecto a su ingreso mensual. O sea, de cada 10 pesos que te entran en sueldo, tú debes 7. Esto es muy interesante. Aparece antes de ayer un estudio, el viernes aparece un estudio de la Universidad de San Sebastián sobre el endeudamiento con el retail, ¿no? Y habla de que el 40% de la deuda familiar está en el retail. O sea, uno va haciendo el cálculo y va comprendiendo que la gente chilena promedio le debe más o menos un tercio de su sueldo al retail. Y esto no está en el diagnóstico de nadie, ni siquiera en el de Frente Amplio. O sea, ¿cómo uno entiende esa sociedad hiperendeudada a la vez que modernizada? Y esta es la discusión que hay. O sea, es lo mismo una modernización capitalista, como ocurrió en Europa, como ocurrió en los países protestantes, ¿no? Que son procesos modernizadores que van de la mano con los salarios. Es decir, la gente comienza a ganar más estructuralmente porque tiene más educación, porque llega más empresas, porque hay mejor empleo, ¿cierto? Y esos salarios después tú los metes en el consumo y por ende los salarios generan una interacción económica mayor. O el caso Chile, el caso de Sudamérica más bien en general, modernizaciones capitalistas basadas en endeudar a la gente y con enormes ganancias para los bancos. O sea, nuestro proceso modernizador es un proceso bancario. Ahora, tú dices, esa reflexión o ese diagnóstico no está en la izquierda. No está. ¿La izquierda en qué está? ¿De qué está preocupada? La izquierda ¿Está pegada? ¿Está todavía con el charango lila? ¿Por qué no avanza? A ver, yo diría lo siguiente. Yo en el último libro que publiqué, que se llama La Fronda, yo hablo un poco de esto, que es, primero, el entrampamiento en el presidencialismo, ¿no? O sea, este enamoramiento de los líderes presidenciales, sea Piñera, Bachelet, Lagos, Elwin, Frey, quien sea, el candidato, quien sea, que pareciera resumir todos los asuntos de la política de un país en las características personales de un sujeto. Yo creo que ese es un signo de no modernización, precisamente una suerte de pensamiento primitivo, pensamiento mágico, pensamiento tribal, ¿no? De que hay un ser en la tribu que porta un signo en su cuerpo, ¿no? O unos tics particulares, ¿no? Que van a hacer que va a llevar a la tribu a un lugar distinto, ¿sí? O que habla fuerte, ¿verdad? O porque es muy sentimental. Y esto está... ¿Y qué es lo que se extrañaba tanto en campaña, ¿no? Así Como es. que no hay candidato, Así porque es. no existe este personaje. Porque está generado precisamente este vacío, ¿no? De buscar esta figura alessandrista casi, ¿no? De este hombre o esta mujer que se impone por sobre las circunstancias, ¿no? Que Lagos tenía tantas ganas de encarnar. Así es. Y Piñera también. O sea, Piñera también cierto, tiene algo de eso. Evidentemente. Con menos ribetes republicanos, si uno quiere, menos pompa en el Instituto Nacional de la Escuela de Derecho de la Chile, digamos, pero igualmente efectiva en el caso de Piñera. Yo diría, en la izquierda esto apareció con mucha claridad. El caso de Goich. Se nos ofrece a Karina Goich como una especie de mujer, ¿te acuerdas? Resiliente, ¿no? Que le había ganado al cáncer y a la máquina de la ADC, ¿verdad? Y que había logrado ser candidata. O sea, eran sus características personales las que tenían que levantar por sobre el resto. Tironi se sube a esta idea, ¿verdad? O sea, Goich como producto. Después está todo el producto que se llama en torno a Guillé. Yo consideraba, ¿tú te acuerdas? Consideraba que Guillé era muy buen candidato. Pero Guillé cae en esta lógica del producto, del personaje, y se entrampa, ¿no? Después tiene el fenómeno ciertamente ya analizado Ricardo Lagos. Y en nuestro lugar, ¿no? Nosotros en vez de replicar el modelo, digamos, tradicional de la transición, lo que hicimos fue darle un giro millennial, ¿no? Y el giro millennial de este proceso fue Beatriz Sánchez. Tú dices nosotros el Frente Amplio, ¿te refieres y Beatriz a tu Sánchez, conglomerado? Beatriz Sánchez pasó a encarnar en nuestro inconsciente esas características personales, ¿no? Como subjetivas de la tribu,
que encarnaban a toda la tribu del Frente Amplio. Y ahí aparece este elemento que a mí me hace mucho ruido, ¿no? Que es la idea de que los políticos, los dirigentes políticos, tienen que conectar, por así decirlo, sentimentalmente con el ciudadano. Esto lo escuchamos con Bachelet, ¿no? El liderazgo intimista de Michelle Bachelet, ¿no? Que ella lograba como una intimidad con la otra persona. Y en el caso de Beatriz Sánchez, me parece que su campaña y ella misma hasta cierto punto empujan exactamente el mismo relato, ¿no? El de la persona sensible que conecta con el ciudadano común y corriente, porque no viene de la política. ¿Podría haber sacado un candidato con otras características la votación que tuvo Beatriz Sánchez para el Frente Amplio? O sea, yo creo que el problema no es Beatriz Sánchez, el problema es como la ensalada, ¿no? Con que se acompañó el plato fuerte que era Beatriz Sánchez como candidata. ¿Qué sería? El relato político del Frente Amplio en primer lugar y en segundo lugar la construcción parlamentaria. O sea, hubo una desconexión que yo te diría todavía continúa hasta cierto punto entre las estructuras de conducción de la campaña presidencial con el mundo parlamentario, con las campañas parlamentarias y hoy día con la bancada parlamentaria. ¿Te sentiste ajeno a la vinculación con Yo la creo que candidatura presidencial como candidato a diputado? Todos los candidatos que no fueron candidatos en el entorno de Providencia, Ñuñoa, Las Condes, digamos, el centro operativo de Santiago, todos los candidatos fuera del anillo de Vespucio por el norte y por el sur, se sintieron muy ajenos a la candidatura, totalmente. ¿Dirías que eso es una tensión que se mantiene en la bancada? Yo diría que digamos, los del centro versus los periféricos, por darle alguna forma sí. coloquial. A ver, ese es un clivaje que a mí me interesa mucho. O sea, en mi liderazgo personal, digamos, a mí me interesa mucho remarcar que yo represento el mundo rural. Melipilla. Y que junto con Florcita Motúa somos los únicos 2 diputados rurales del Frente Amplio. Porque al Frente Amplio le fue muy mal en el mundo rural. Porque hicimos muy mal la pega al relato político en ese mundo. Yo diría que lo que viene ahora y lo que está en los diarios, de hecho, es una suerte de tensión entre el mundo de la mesa nacional del Frente Amplio, los presidentes de partido, ¿verdad? Los dirigentes de los partidos, el mundo de la bancada, los asesores de bancada, los jefes de bancada, los diputados más conocidos, y un tercer espacio que es el que hoy día no está definido, que es desde donde se posiciona Beatriz Sánchez. Esas tres estructuras, digamos, van a estar en saludable o menos saludable tensión política estos 4 años. Eso ahora, va a ser... ¿qué rol tendría que jugar el Frente Amplio en marzo, desde marzo? Bueno, esa es la pregunta más difícil de todas. O sea, si uno se sentara a esa pregunta, puede estar en un seminario, digamos, todo un día con Carlos Ruiz, la Claudia Sangüesa, ¿verdad? Un discurso de Giorgio, de Gabriel, ¿cierto? Pero en breve yo diría conducir conceptualmente la oposición. ¿Qué significa eso? Significa una comprensión de las políticas sociales opuesta a la de Piñera. Piñera viene con la vieja receta de las políticas focalizadas. Tenemos poca plata, por ende a los que más necesitan, ¿cierto? El relato del Frente Amplio y de la centroizquierda hoy día tiene que ser otro, tiene que ser políticas universales, que incluyan a la élite dentro de las políticas universales, ¿no? Yo leía a Bernardo Larraín Mate el otro día una cosa inteligente que decía: un país desarrollado es aquel donde el millonario anda en transporte público. Claro, pero no solo en transporte público, pues Bernardo, también en los colegios públicos, en la salud pública, como en Inglaterra, por ejemplo, que la salud es compartida por rico y por pobre, y si tú quieres tener por afuera un sistema de seguro, o tienes que endeudarte o ser multimillonario, porque si no, no puedes pagarlo. Entonces, ese tipo de políticas públicas que involucran a todo el universo de ciudadanos, en tantos ciudadanos, es el tipo de política pública. ¿Crees que hay una involución en esa idea? Porque cuando surge el movimiento estudiantil, en 2011, se instala la idea de la gratuidad universal, esto cobra una fuerza que no tenía. Es decir, esta discusión que tú estabas planteando, estas ideas parecían un poco como oye, estáis volado, digamos, que estáis planteando aquí unas cuestiones que no tienen que ver con nuestra realidad, no estamos en condiciones de... se impuso finalmente y avanzó muchísimo la idea de la gratuidad, por ejemplo, pero que expresa, ¿no?, una posibilidad de los accesos, de universalizar los derechos, en fin. ¿Sientes que retrocedieron esas ideas después de la elección? Yo siento que en ningún momento hemos sido claros en plantearla. O sea, no hemos sido claros en plantear... Ni siquiera después de las movilizaciones, en pleno apogeo de la demanda por gratuidad universal. Yo creo que no ha habido un momento en el cual las dos tesis estén prístinamente en juego. O sea, y ese es un problema del contendor, pues, o sea, el que está con piezas negras, digamos. El que tiene piezas negras tiene que llevar al blanco a un escenario que se defienda. Y en la estrategia política, la centroizquierda no ha sido capaz nunca de posicionar su diagnóstico, entre comillas, que es una palabra que también está en disputa, ¿cierto? Como uno que choca con el otro, ¿no? Siempre empieza de acomodo.
¿no? Bueno, en parte porque también hay visiones diferentes, digamos. Totalmente. No es que toda la centroizquierda esté de acuerdo con Totalmente. esto. Y ese es el gran problema, que es que yo diría lo siguiente, yo diría, ese diagnóstico que describíamos que Felipe Kast, Bernardo Larraín Mate y otros personajes muy importantes en la sociedad chilena hoy día instalan, que es el problema del modelo político, el problema del Estado, es la burocracia, ¿cierto? Del otro lado hay un relato, Atri y compañía, que han dicho el problema es el modelo económico, ¿no? Y que el modelo económico genera valor de una determinada manera y que esa manera de generar valor trae unas consecuencias estructurales para el resto. Pero nadie se posiciona en la pregunta más difícil, creo yo, que es la élite. O sea, la clase política tomada, digamos, en su corte transversal, todo lo movetaba la clase política, ¿no? Después, la clase empresarial, los directorios, los gerentes de las grandes empresas, la élite artística, la élite cultural, ¿son parte del problema o son parte de la solución? O sea, ¿hasta qué punto el sistema institucional puede cambiar algo, ¿sí?, si la élite está tan aferrada, como decía Felipe Lamarca, un empresario, no un dirigente venezolano, digamos, Sí. decía que Chile no iba a cambiar hasta que las élites no soltaran la teta. Sí, claro. No, de hecho, por eso en mi libro La Fronda aparece un animal, ¿verdad?, amarrado y varios personajes chupándole la teta, ¿no? Porque la élite en el fondo está tan aferrada a sus privilegios que es muy difícil moverla. ¿Privilegios dónde? En los colegios privados de las altas élites, 9 o 10 colegios. Sí, que es un mundo aparte, donde van todos los hijos de los empresarios, todos los hijos de los políticos, donde el resto no puede entrar, ¿cierto? Y para el Frente Amplio, ¿qué sería lo más fácil? Matricular a nuestro hijo en el San Giorgio, en el Grange, y inmediatamente vamos a ser parte de la fronda y van a pasar a confiar en nosotros, ¿verdad? Es la manera más fácil de entrar. O casarse con los hijos de los políticos, ¿cierto? O los hijos de los políticos. Después, privilegios empresariales. Alfredo Moreno. Nadie toca este punto, pero Alfredo Moreno no solo estaba en la CPC, ahora que asume de ministro. Él era la cabeza de las empresas Penta. Él hizo la desinversión de Penta. Él vendió el banco, vendió todos los fondos de inversiones de Penta, vendió las acciones que tenían, le hizo la plata al Choclo y Lavín después del escándalo que tenían. Se elige presidente de la CPC y después Piñera el nombre de ministro de Desarrollo Social a la cabeza de Penta, la segunda empresa más corrupta de Chile, porque la primera es SQM. O sea, esos privilegios políticos empresariales que no pueden dárselo en ninguna parte del mundo, que está prohibido en el mundo hacer este tipo de cosas, la élite chilena no los suelta. Y no los suelta ni por un lado ni por el otro, ni la élite política ni la élite empresarial. Diputado Renato Garín, nos queda poquito tiempo, Sí. pero antes que nos despidamos, ya que mencionas Soquimich, necesito una breve referencia al acuerdo Corfo-Soquimich. Contexto, a mí me parece que SQM es una empresa corrupta. No solo por el pago a los políticos, que son millonarios, que son vergonzosos, que si apareciera un libro completo sobre cómo se pagó la plata, yo creo que quedamos todos patas para arriba. O sea, SQM es una empresa corrupta. En segundo lugar, el litio es estratégico. Más estratégico de lo que es el cobre, de lo que era el salitre hace 100 años atrás. Y en tercer lugar está el acuerdo Corfo-SQM. O sea, en ese contexto ocurre el acuerdo Corfo-SQM. Y mientras la Corfo fiscalizaba a SQM para llegar al plano de negociación, la presidenta nombra a un grupo negociador de la Corfo, entre los cuales estaba Rafael Guilizasti, dueño de Conchitoro. Y Guilizasti, a nombre de la Corfo, hace todo el primer rondo de negociación y de seteo de las condiciones de negociación. ¿Y sabes lo que hace terminando esa ronda de negociaciones? Se pasa a SQM y reemplaza en la estructura de cascada a Ponce Lerú. Eso es insólito. Es una negociación que por ese puro hecho ya tú tienes que poner en cuestión porque hay información privilegiada, o al menos yo tengo derecho a pensarlo, que pasa de SQM a la Corfo y viceversa. Después de decir que Eduardo Vitrán ha hecho un esfuerzo enorme, que se ha colocado una cruz encima, muy difícil de resolver, y que dentro de los márgenes que tenía, lo hace bastante bien. Pero lo que yo cuestiono no es el acuerdo, sino las condiciones bajo las cuales hay que negociar con Ponce Lerú. Y O sea, que Ponce tú no Lerú, estarías en desacuerdo cuando Vitrán dice que es el mejor acuerdo posible, que claro, es lo que ha o sea, dicho. porque las condiciones que tiene Claro, es casi de rehén, claro, claro. donde SQM tiene de rehén a la política chilena. Hizo lo mejor posible dentro de un contexto que... Con un secuestrador como Ponce Lerú que tiene la pistola sobre la mesa de la política chilena. El diputado Renato Garín Un placer. asume en marzo en el Congreso. Nosotros fuimos compañeros acá en Sonar porque estuvo durante mucho tiempo haciendo análisis político. Ustedes ven que mantiene la gran capacidad de hacer el análisis, pero lo vamos a empezar a escuchar en cuestiones más concretas a partir de marzo. Así es que tendremos la oportunidad de conversar a partir de ese momento. Encantado, Gracias por estar acá. por favor. Son las 8:42. The Fallen ahora.